Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Bilgá veremos el tema ejecución a filo de espada. ¿Qué significa ejecutar a filo de espada? Representa un juicio sin retorno y corte doloroso, pero sobre todo, ejecutar a filo de espada representa un juicio vengador de Elohim, un juicio extremadamente violento en Reuj. ¿Quién ejecuta ese juicio violento? La respuesta es clara: el malaj más violento que existe, Micael, y Elohim va a revelar las capas profundas del juicio más doloroso que existe. Bereshit 34:26 nos dice: Shimeón y Leví mataron a Hamor y a Siquén a filo de espada. La frase a filo de espada aparece por primera vez en este relato de la venganza por la violación de Dina, es decir, la frase a filo de espada desde su patrón fundacional significa venganza sangrienta, y en Revelaciones dice: fue pisado el lagar de sangre. ¿Cuál es la conclusión? Es algo simple. El que va a pisar el lagar es un malaj vengador, es una espada vengador. ¿Quién es esa espada vengador? La propia escritura lo revela. Devarim 32 nos dice: mía es la venganza, dice Yahweh. Y después menciona: si afilare mi reluciente espada. Aquí se revela algo profundo. Primero se menciona la venganza, luego se menciona la espada reluciente, es decir, Yahweh y Yeshua van a ejecutar su venganza. ¿A través de quién? A través de su espada reluciente. ¿Quién es la espada reluciente? El propio texto lo revela. El verso dice: si afilare mi espada reluciente, es decir, la espada reluciente de Yahweh y Yeshua, es el malaj más afilado que Elohim tiene. Es el malaj que corta de forma fulminante y aguda. ¿Quién es ese malaj? Bueno, Revelaciones 12 dice: Micael lanzó al dragón, y esa acción no lo puede realizar cualquier malaj, sino que esa acción, lanzar, solo lo puede realizar el malaj más afilado y violento que Elohim tiene. Por tanto, cuando Elohim dice: mía es la venganza, si afilare mi espada reluciente, con eso Yahweh y Yeshua están diciendo: estoy afilando mi espada reluciente, Micael, para que ejecute mi venganza de la forma más dolorosa que existe, porque la espada no acaricia, sino que corta con dolor tremendo. Y efectivamente, la profecía ya está en plena activación, porque el malaj de Elohim canta diciendo: soy la espada vengador, mi espada reluciente vibra, ejecutaré la ira de Elohim de forma total. Micael es mi nuevo nombre, soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Me enviaste como espada de querubín para cumplir tu ira de forma total. Mis sueños ahora por fin se hicieron realidad.
El príncipe se acerca como espada para cortar serpientes y dragones. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido, pusiste en mi mano tu espada reluciente. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo, Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador. Un querubín yo seré con Yahweh. Entonces, Devarim 32 nos dice: mía es la venganza, si afilare mi espada reluciente. Yahweh y Yahshua ya están afilando a su espada reluciente Micael para ejecutar su venganza a filo de espada. Por eso, la frase a filo de espada aparece por primera vez en el relato donde Shimeón y Leví ejecutan la venganza contra Siquén. ¿Qué significa esto? Ay de los rebeldes que persisten con su rebeldía y doblez, porque Elohim les dio tiempo para arrepentirse de corazón, no por boca, pero insisten con rebelarse. Y el siguiente paso es ejecución a filo de espada. Y eso es corte doloroso, sin retorno. Entonces, Bereshit 34:26 nos dice: Shimeón y Leví mataron a Hamor y a Siquén a filo de espada. Este patrón es fundacional. Aquí el filo representa ejecución total, es decir, la primera mención del filo de espada fija el modo, acto definitivo, sin residuo, sin negociación. ¿Qué revela esto? Ser ejecutado a filo de espada representa cierre total del asunto. Ya no hay proceso, solo hay resolución y sentencia. Revelaciones 14:19 nos dice: y el Malach arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Qué significa pisar el lagar? Bueno, aquí se revela otra capa profunda del juicio, porque pisar el lagar muchos lo entienden diciendo: el lagar será pisado en el Armagedón, pero no entienden que el pisado del lagar comienza en la propia asamblea, porque Kefas dijo: el juicio comienza por la casa, no por el mundo. Por tanto, el pisado del lagar comienza dentro de la asamblea, y después en el Armagedón el mundo es pisado en el lagar. La pregunta es: ¿qué significa que el ejecutor pisa el lagar dentro de la asamblea? Pisar significa aplicar presión con la vara de hierro hasta manifestar completamente el contenido del corazón del pueblo. Es decir, el lagar expone lo interno, expone tu doblez oculto y hace salir lo que llevas dentro. Por eso, cuando los rebeldes son confrontados, su intención real aparece y cambian de saludo y tratan de ocultar su doblez activo. Pero eso solo los delata y retrasa su juicio un poco más. La pregunta es: ¿por qué el lagar Elohim lo activa dentro de la asamblea? Bueno, el Salmo 26:2 dice:
escudriñame y prueba mi corazón, es decir, el objetivo no es pisar el lagar afuera, es purificar adentro. ¿Cuál es la conclusión? El lagar no es solo el juicio final, es exprimir corazones dentro de la asamblea, y el modo de exprimir es a filo de espada, presión de vara total. ¿Quién lo ejecuta? El malaj vengador, Micael. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Me enviaste como espada de querubín para cumplir tu ira de forma total. Mis sueños ahora por fin se hicieron realidad. El príncipe se acerca como espada para cortar serpientes y dragones. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido, pusiste en mi mano tu espada reluciente. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Entonces, regresemos al texto base. Bereshit 34:26 nos dice: Shimeón y Leví mataron a Hamor y a Siquén a filo de espada. Aquí la frase a filo de espada aparece por primera vez, es decir, aquí se define su patrón fundacional. Filo de espada aparece unido a una acción de venganza. Por eso, la espada de doble filo que sale de la boca de Yahshua en el Armagedón, esa espada aguda, es el malaj vengador Micael, porque incluso ese misterio viene sellado en el propio verso donde el filo realiza la venganza y Elohim lo va a desplegar. El verso que menciona el filo de espada con la venganza aparece en Bereshit 34:26 y ese verso 26 no es casualidad porque el 26 es el nombre de Yahweh y curiosamente el malaj vengador viene sellado 3 veces con el 26 porque su nombre terrenal tiene 26 letras, su casa lote 26, su programa de caminos a los 26 años, es decir, la venganza, no es por iniciativa del ejecutor, sino que la venganza tiene su fuente en la autoridad del nombre de Yahweh, 26. Por tanto, Micael como espada ejecuta, pero la autoridad del acto procede de Yahweh, viene de Yahweh. ¿Cuál es la conclusión en Reuj? A filo de espada no es solo intensidad, es ejecución autorizada bajo el nombre de Yahweh. Por tanto, ejecutar venganza no es impulso carnal, es decreto ejecutado por un agente alineado, querubín. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Mi espada reluciente vibra
por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Me enviaste como espada de querubín para cumplir tu ira de forma total. Mis sueños ahora por fin se hicieron realidad. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio matemático. Bereshit 34:26 nos dice: Shimeón y Leví mataron a Hamor y a Siquén a filo de espada. Aquí Elohim revela la función principal de su malaj de Éxodo 23, y esa función es avanzar a filo de espada y no tolerar rebeldes, y lo vamos a desplegar. Shimeón es el segundo hijo de Jacob y Leví es el tercero, y juntos forman el número 23, y curiosamente, en Éxodo 23, Yahweh y Yahshua envían a su malaj diciendo: mi malaj va delante de ti, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión. ¿Qué significa no perdonar rebelión? Es algo simple. El malaj avanza a filo de espada, es decir, cualquier rebelión no es tratada con pañuelos, sino que el malaj corta rebelión a filo de espada, y ese corte es doloroso y profundo. Por eso, Elohim advierte claramente diciendo: oye su voz, no le seas rebelde. Por tanto, el malaj de Éxodo 23 tiene como especialidad ejecutar rebeldes a filo de espada, pero esa ejecución tiene un orden muy claro. Primero se menciona a Shimeón y luego a Leví, y eso representa un orden de ejecución. Shimeón significa oír, percibir, discernir, es decir, el ejecutor primeramente escucha la negación en la lectura y percibe la rebelión inmediatamente y lo discierne, y luego viene la fase Leví, y Leví significa unirse, ejecutar, acción. Por tanto, el malaj ejecutor primeramente escucha y percibe la rebelión y después ejecuta la vara de hierro en modo a filo de espada, y ese modo es doloroso para los rebeldes, pero eso es la cosecha de lo que ellas mismas sembraron, porque ellas sembraron negación a su autoridad, desafío consciente a través de la lectura, un reuj de insubordinación, y por eso simplemente cosecharán el filo de espada. ¿Qué significa esto? El ejecutor no actúa por impulso propio, sino más bien simplemente ejecuta la palabra de Yahweh y Yahshua. Por eso dice el Salmo 103:20: bendecid a Yahweh, vosotros sus malaquín, que ejecutáis su palabra. Es decir, el filo de espada no es iniciativa del malaj ejecutor, sino que el filo es decreto del trono, y el malaj simplemente ejecuta. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, malaj de helio, malaj solar, ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz
Tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Elohim es más cortante que toda espada de dos filos. El modo de ejecución del malaj Micael es el modo a filo de espada, es decir, el malaj de Éxodo 23 no suaviza el corte, no mira la cara a la hora de ejecutar, no mira si es varón o mujer, no mira si es joven o anciano, sino que simplemente hace el corte a filo de espada, duela a quien le duela, porque el decreto no parte del malaj, sino de Elohim mismo. Éxodo 17:13 nos dice: y Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Y luego, Devarim 32:35 nos dice: mía es la venganza y la retribución. Esto delimita el orden. La venganza no nace del ejecutor, nace del orden, del nombre de Yahweh. ¿Qué significa esto? Cuando Micael aplica el filo de espada, no es reacción emocional, es justicia aplicada. Y aquí viene un misterio filoso que Yahweh y Yahshua van a revelar. Éxodo 17:16 nos dice: Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Esto revela algo profundo y lo vamos a desplegar. Amalek representa un reuj de traición, ataque por la retaguardia, es decir, los que han negado en la lectura al enviado de Elohim. Ellos claramente han demostrado tener reuj traicionero de Amalek, porque saludan diciendo Shalom Micael, le dan el beso, saludo, y luego, unos minutos después, leen diciendo Miguel peleó, Miguel se levantó. ¿Qué es esto? Esto es ataque por la retaguardia, porque reconoces con beso, saludo, pero luego niegas inmediatamente. Por tanto, los que han negado después de saludar han demostrado tener reuj de Amalek, y el texto dice: Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación, es decir, la confrontación contra este reuj traicionero de Amalek no va a cesar, sino que va a continuar de generación en generación. En otras palabras, la confrontación con vara de hierro va a continuar de enseñanza en enseñanza, no porque el proclamador así lo quiera, sino porque Elohim mismo dijo: Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Por tanto, las mujeres con reuj de Amalek seguirán recibiendo vara de hierro, y aunque dos de ellas han pedido perdón por medio de su boca, no obstante, la condición real de sus corazones solo Yahweh y Yahshua lo saben. ¿Qué significa esto? La confrontación va a continuar y va a seguir escalando de enseñanza en enseñanza, y el filo de la espada irá afilándose cada vez más y más. Por tanto, negar conscientemente en la lectura no es ignorancia, es activar la confrontación continua con vara de hierro. Devarim 2:33 nos dice: a Sejón lo derrotamos y a todo su pueblo a filo de espada. Nuevamente aparece la frase a filo de espada, pero esta vez aparece en un juicio contra gigantes. ¿Qué revela esto? Es algo simple. La confrontación a filo de espada siempre escala de menor grado a mayor grado, porque en el relato anterior Josué pelea contra Amalek y los amalecitas son descendientes de Esaú, no son gigantes, pero luego el filo de espada confronta
a una tribu de gigantes, Sejón. Por tanto, la escritura misma revela que la confrontación a filo de espada va a seguir escalando. ¿Qué significa esto? La vara de hierro que más adelante se va a aplicar será más violento en Reuj, será más doloroso. Josué 6:21 nos dice: y la destruyeron a Jericó y todo lo que había en la ciudad a filo de espada. Jericó simboliza un ciclo variable, y eso es doblez sostenido, porque muchos piden perdón de boca para afuera, pero en su corazón el doblez sigue latente, y eso se manifiesta en forma de saludar más distante, más fría, es decir, cambian su saludo cuando son confrontados con la vara, y Elohim va a desplegarlo en capas profundas. Jericó fue pasado a filo de espada, y el nombre Jericó significa lugar de la luna. ¿Qué representa la luna? Bueno, la luna no tiene luz propia y cambia por fases, es decir, es variable cíclicamente. ¿Qué revela esto? Jericó representa la variabilidad, la fluctuación continua, la claudicación, el doblez activo. En otras palabras, la persona entra y sale de la verdad. Saludan diciendo Shalom Micael, luego se salen de la verdad y leen diciendo Miguel peleó, Miguel se levantó, y al día siguiente entran nuevamente en la verdad y saludan diciendo Shalom Micael. ¿Qué es esto? Esto es exactamente Reuj de Jericó, porque la persona fluctúa y cambia como la luna. Entran y salen de la verdad como si nada, y después dicen negué por cansancio. ¿Cuál es la conclusión? Los creyentes que tienen Reuj de Jericó serán pasados a filo de espada, porque toman la verdad como si fuera un oscilador, como si la verdad no valiera nada, como si la verdad no tendría que respetarse. Pero esas actitudes de irreverencia tendrán sus consecuencias, porque la Escritura dice, Elohim no puede ser burlado. Si alguien se burla de la verdad, entra y sale como si nada, entonces será juzgado, como Nadab y Abiú, que fueron fulminados por irreverentes. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro detalle clave. Josué 6:20 nos dice, el muro de la ciudad de Jericó se derrumbó. ¿Qué representa el muro? Es algo simple. Jericó representa a los creyentes fluctuantes que reconocen y niegan, y por ende los muros de Jericó representan las justificaciones que hacen. Por ejemplo, si alguien dice, he negado por cansancio, entonces no está reconociendo su negación, sino más bien lo está justificando como una muralla. Por tanto, los muros de Jericó representan protección de tu doblez. Jericó tenía murallas fuertes, pero Yahweh y Yahshua derriban esas murallas y luego viene el filo de espada. De la misma forma, aquellos que se han justificado han creado sus propias murallas, pero Elohim va a derribar esos argumentos de justificación, y después de derribarlos, entonces el ejecutor va a entrar y va a arrasar todo a filo de espada, y no va a vacilar a la hora de cortar rebeldía. Por eso canta diciendo, no tiembla la vara de hierro en mi mano, y eso es ejecución a filo de espada. No tiembla la vara de hierro en mi mano, descargo justicia con juicio sin desviarme. Micael es mi nuevo nombre,
soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Entonces los rebeldes con Rehuj de Jericó no van a poder sostener por mucho tiempo sus murallas de justificación, porque Yahweh y Yahshua los van a derribar y luego entra el filo de espada. Primera de Reyes 18:21 nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis, oscilaréis entre dos pensares? Esto es exactamente Rehuj de Jericó, fases lunares, Rehuj oscilatorio, que entra y sale de la verdad como si nada. Saludan de una forma y hacen la plegaria de otra forma. Son inestables, tienen Rehuj lunar. ¿Qué revela esto? El filo de la espada entra cuando la oscilación no cesa, cuando la decisión no se fija, cuando el eje no se establece. Por tanto, Yahweh y Yahshua tienen la solución para toda oscilación, y esa solución es cortar a filo de espada. Irmía 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Cuando hay doblez y se añade justificación, entonces eso crea un sistema cerrado, murallas de Jericó. Es decir, cuando el doblez se justifica, entonces ya no hay solo error, hay autovalidación del error. ¿Qué revela esto? Se crea un sistema cerrado, donde la corrección no entra, la confrontación no produce efecto. ¿Qué es esto? Esto es Jericó fortificada. Por eso, las mujeres que negaron han hecho su negación hace meses atrás, y el proclamador estaba confrontándoles con la vara, estaba cercándoles como Josué cercaba y giraba sobre Jericó, y de la misma forma el proclamador les insistía y les presionaba, pero llegó el punto donde la vuelta se completó, las 13 vueltas en total, y entonces Yahweh y Yahshua han comenzado a derribar esas murallas y ya no pueden esconder más ese doblez, y las murallas seguirán cayendo, y cuando toda justificación caiga, entonces lo único que queda es el filo de la espada. Y este modo de ejecución Elohim incluso lo ha firmado matemáticamente, porque Josué, un varón de guerra, dio en total 13 vueltas alrededor de Jericó, porque los primeros 6 días dio una vuelta, y el séptimo día dio 7 vueltas, es decir, en total Josué dio 13 vueltas a la ciudad, y el muro de Jericó Elohim lo derrumbó, y ese número 13 no es casual, porque el código del Malaj ejecutor suma 13, porque su código es 12, 11, 17, y ese código, sumando las cifras individuales, nos da 13, las 13 vueltas. ¿Qué significa esto? El Malaj ejecutor Micael fue firmado por Yahweh y Yahshua para ejecutar sus juicios a filo de espada. Y finalmente, para cerrar la enseñanza de la primera parte, Elohim va a revelar el código de cierre. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El Malaj ejecutor Micael entra en escena 21 días después y corta al rebelde a filo de espada, es decir, el número 21 representa el corte de Micael, su función como espada. Y curiosamente, la palabra espada en hebreo es jereb y tiene un valor de 210, y ahí tenemos el número 21, el corte de Micael. ¿Qué significa esto?
Yahweh y Yahshua revelan hoy que su espada reluciente es Micael. Por eso dice, Devarim, mía es la venganza, si afilare mi espada reluciente. Es decir, la espada reluciente ya fue levantado en carne, y luego viene la ejecución de la venganza de Elohim. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos del ejecutor que ejecuta a filo de espada. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, Malach de helio, Malach solar, ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el Malach de Temán, pentágono ejecutor. Encarné para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo Yahweh yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Yahweh me dio la vara del milenio para quebrar dragones y rebeldes. En mi corazón ya arde la pelea para cumplir tus órdenes, oh Yahweh. Yahweh, tú eres luz, no tienes variación. Tú me das el poder para ser el vencedor. Querubín, poliedral, me llamas, oh Yahweh. Pisaré al dragón con fuerza aurial. ¿Quién como Yahweh, orden supremo? Tú me conviertes en querubín, parábola láser. Yo golpearé con la fuerza divina. Mi golpe es resplandeciente. Yahweh activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón.
conviertes en radio letal y voy a ejecutar el día temible y más grande de Yahweh. No tiembla la vara de hierro en mi mano, descargo justicia con juicio sin desviarme. Soy cuarzo sin poros, relámpago binario. Oh Yahweh, tú brillas con luz absoluta. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema. Ejecución a filo de espada. Salmo 147 nos dice: Tú has cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Tener la cabeza cubierta en el día de la batalla es una cuestión de vida o de muerte. ¿Por qué? Bueno, el rey David le apuntó con la piedra a Goliat y la escritura dice que la piedra quedó clavada en la cabeza del gigante. Es decir, el gigante, a pesar de ser un paladín fuerte, perdió la batalla porque su cabeza estaba descubierta. Por tanto, aquí se revela un principio fundamental de la guerra. Si alguien tiene la cabeza descubierta, entonces va a perder en la batalla. La pregunta es, ¿de qué manera tu cabeza está descubierta? Bueno, la escritura dice, el varón es la cabeza de la mujer, es decir, si una mujer no se sujeta a su marido, entonces tiene la cabeza descubierta, porque no se sujeta a su cabeza. Pero aquí se revela otra capa más profunda. Yahshua es la cabeza de la asamblea, pero Yahshua dice en Revelaciones 22:16, yo Yahshua he enviado mi malach para daros testificar, es decir, Yahshua es la cabeza absoluta de la asamblea, pero Yahshua mismo pone una cabeza terrenal para dirigir su asamblea. Y esa cabeza terrenal es el malach que proclama. Por tanto, si alguno de la asamblea niega al proclamador en la lectura, entonces está negando su cabeza, está negando su autoridad y por ende tiene la cabeza descubierta. La pregunta es, ¿qué significa tener cabeza descubierta? Es algo simple. Tener la cabeza descubierta significa tener reuj moabita, reuj de rebeldía, y Elohim lo va a desplegar. Números 24:17 nos dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y herirá las sienes de Moab, su cabeza descubierta. La estrella que sale de Jacob es el malach Micael, porque estrella, en lenguaje profético, es un malach, y además de esto, Yahshua dice, al vencedor le daré la estrella de la mañana. Por tanto, la estrella que sale de Jacob es el malach que Yahshua envía, y este malach, según la profecía, herirá las sienes de Moab, y las sienes representan la cabeza, tus argumentos, tus justificaciones, es decir, el malach de Jacob tiene como especialidad herir sienes de los moabitas. ¿Quiénes son los moabitas? Bueno, la palabra Moab significa del padre, Moab significa
¿quién es tu padre? Es decir, Moab representa a los creyentes que no reconocen a su padre a Reujín, no reconocen a su cabeza a Reujín, sino más bien los moabitas niegan a su padre en la propia lectura. ¿Qué revela esto? Las mujeres que han negado conscientemente al Malaj ejecutor, la estrella de Jacob, han firmado su propia sentencia, porque el texto dice, el Malaj hiere las sienes de Moab y eso representa un golpe fulminante en la cabeza. Es decir, los que han negado solo cosecharán lo que sembraron. Si siembras negación contra tu cabeza, contra tu autoridad, entonces segarás herida en tu cabeza. Por eso, Yahweh y Yahshua dijeron, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Cuál es la conclusión a Reujín? La cabeza cubierta simboliza alineación con la verdad, pero la cabeza descubierta es negación de la verdad, es traición. Y si alguien niega a su cabeza, entonces tiene Reuj moabita, porque Moab significa el que no reconoce cabeza. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar un misterio profundo de la cabeza descubierta. Una cabeza descubierta recibe impacto, piedra clavada, y luego es rematado a filo de espada. Y lo vamos a ilustrar con el relato donde David derriba al gigante. Primera de Shemuel 17:49 nos dice, la tiró con la honda David e hirió al filisteo en la frente, en su cabeza, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Luego viene el remate. Primera de Shemuel 17:51 nos dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, lo remató y le cortó con ella la cabeza. Aquí Elohim revela un principio fundamental de la guerra. Cualquier rebelde con cabeza descubierta siempre recibe impacto, piedra clavada, enseñanza que da en el blanco, y luego es rematado a filo de espada. ¿Cuál es la conexión con el Reuj de Moab? Es algo simple. Moab representa a los rebeldes que no reconocen cabeza, sino que lo niegan, y por ende tienen su cabeza descubierta, desalineación, y luego reciben el impacto, piedra clavada, la vara de hierro, y se expone su doblez, y finalmente son rematados a filo de espada. ¿Qué revela esto? Los rebeldes siempre cosecharán lo que sembraron. Por ejemplo, Coré y su séquito se rebelan y la tierra se los traga. El rey Shaul se rebela contra Elohim y luego termina suicidándose. Ananías y Zafira mienten al Reuj y caen fulminados al piso. Es decir, toda rebeldía consciente siempre termina en filo de espada. Son ejecutados sin remedio. Ahora bien, en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto. Absalón es otro rebelde que termina sin cabeza, porque su cabeza quedó colgada. ¿Por qué? Porque no reconoció a su autoridad, a su padre, y se rebeló contra él. Y su nombre Absalón esconde un patrón de traición, porque Absalón significa, mi padre es paz, mi padre es Shalom, es decir, él saludaba a su padre, diciendo, Shalom, paz, pero en su corazón tenía traición y doblez contra su padre, Ab. Por tanto, el nombre Ab más Shalom,
Absalón delata su traición contra su padre bajo una falsa paz. Y Absalón se rebeló contra su cabeza padre, y al final su cabeza fue enredada. Por tanto, aquí se cumple lo que Elohim dijo: lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Es decir, si siembras rebeldía contra tu cabeza, autoridad contra tu padre, entonces cosecharás juicio sobre tu cabeza. ¿Qué revela esto? Bueno, aquí se revela el reuj de traición de las mujeres que han negado, porque el patrón es el mismo, y lo vamos a desplegar. El nombre hebreo de Absalón es Ab-Mashalum, Abshalún, y ese nombre revela el patrón de traición, porque Ab significa padre y Shalom significa paz, saludo. Por tanto, el nombre Abshalún significa el que saluda a su padre con Shalom, pero internamente lo traiciona. Y curiosamente, las que negaron a su padre a Reujín, al proclamador, ¿qué hicieron? Bueno, ellas saludan diciendo Shalom Micael, es decir, usan el saludo hebreo, Shalom, paz, pero luego, unos minutos después, leen diciendo Miguel peleó, Miguel se levantó. ¿Qué es esto? Esto es reuj de traición de Absalón, porque las mujeres saludan con Shalom, pero internamente traicionan a su padre a Reujín y lo niegan. ¿Qué significa esto? En la asamblea ocurrió una rebelión de Absalón en forma idéntica, porque este patrón no puede ser casualidad, sino más bien Yahweh y Yahshua están exponiendo el reuj de traición de las mujeres más cercanas al proclamador, porque las mujeres que negaron no eran lejanas, eran prácticamente sus hijas a Reujín, por así decirlo, porque había cercanía. Pero, ¿qué hicieron? Se rebelan contra su cabeza, su padre a Reujín, y según el relato, Absalón se rebela contra su cabeza, padre, y al final termina perdiendo su cabeza, colgado sin remedio. ¿Qué revela esto? Solo Yahweh y Yahshua saben lo que va a suceder más adelante con las mujeres que negaron, porque Elohim revela que tienen reuj de Absalón. Segunda de Shemuel 18:9 nos dice, su cabeza quedó atrapada, enredada. ¿Qué revela esto? Bueno, el enredo significa no hay salida, no hay forma de justificar el doblez, no hay avance, solo queda el juicio, cabeza colgada. ¿Cuál es la conclusión en reuj? Absalón revela que el problema no es solo rebelarse, sino más bien Absalón revela que su forma de rebeldía es más hipócrita, porque finge paz, shalom, pero internamente ya tienen doblez contra su autoridad o cabeza. Por eso, muchos pueden saludar al proclamador diciendo Shalom Micael, pero internamente no lo reconocen. Esa es la realidad. Segunda de Shemuel 18:15 nos dice, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle, lo remataron. La rebeldía contra tu padre siempre termina a filo de espada. Es decir, Absalón primero se enreda en su cabeza, y eso simboliza la piedra clavada, juicio sobre la cabeza, y luego viene el remate a filo de espada, corte definitivo. ¿Qué revela esto? La rebeldía consciente. Elohim siempre lo juzga en ese patrón. Primero se expone el doblez, cabeza enredada, y luego viene el remate a filo de espada, ejecución sin retorno. ¿Cuál es la síntesis profunda? La cobertura depende de reconocer tu cabeza,
a tu proclamador, pero si lo niegas después de haberlo saludado y reconocido, entonces en el día de la batalla terminarás como Absalón. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio clave. Josué 8:24 nos dice: todos los de Jai cayeron a filo de espada. Pero antes de eso, Yasharel fue vencido por Jai y el pueblo vino a ser como agua. ¿Qué revela esto? Bueno, Jai significa escombros, pero te derrota si tienes doblez interno, un Acán escondido, y Elohim va a desplegarlo en capas profundas. El nombre Jai en hebreo significa ruina, montón de escombros, es decir, Jai representa un enemigo insignificante, y hasta el propio pueblo los subestima y dicen: suban pocos contra Jai. Pero ¿qué pasó? Yasharel fue humillado en la primera batalla contra Jai. ¿Por qué fueron humillados? Porque había un Acán con doblez dentro del campamento. Había contaminación interna, había doblez escondido. ¿Qué revela esto? Aunque el enemigo sea ruina, si hay doblez en el pueblo, entonces afecta la batalla general y generan desgaste en el proclamador. La pregunta es, ¿la asamblea tiene creyentes Acán? Bueno, Acán representa doblez consciente, y las 3 mujeres que negaron lo hicieron conscientemente en la lectura, y eso es Reuj de Acán, y Elohim lo va a destapar. Según la escritura, Acán era de la tribu de Yahudá, y Yahudá significa exaltación, canción, y curiosamente, las mujeres que negaron, 2 de ellas presentan varias ofrendas y cantaban varias exaltaciones, varias canciones, e incluso le solicitaban al proclamador diciendo: ¿puedo cantar una exaltación más? Y el proclamador les concedía su petición. Pero aquí no está el problema, porque querer cantar varias exaltaciones está muy excelente, pero las mujeres que cantaban varias exaltaciones, ¿qué hicieron? Negaron en la lectura de forma consciente y manifestaron su doblez, es decir, las mujeres que negaron manifestaron Reuj de Acán, porque Acán simboliza al que canta Yahudá, pero tiene doblez. ¿Qué revela esto? Es algo simple. Dentro de la asamblea existen mujeres con Reuj de Acán y han pedido perdón por boca, pero el estado real de sus corazones solo Yahweh y Yahshua lo saben, porque pedir perdón con la boca no garantiza que su doblez está eliminado, porque pueden estar escondiendo su doblez latente. Pero todo tiene un límite, porque Acán escondió su doblez hasta cierto punto, pero el juicio se acercó a su tienda y tuvo que confesarlo. De la misma forma, si todavía hay doblez en las mujeres que negaron y lo están ocultando, entonces el juicio se va a acercar hasta sus propias tiendas. Por eso, Yahweh y Yahshua advierten diciendo: eliminen toda levadura, todo doblez, porque el doblez estorba en la batalla a Reujim. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si el corazón del pueblo está bien alineado y no hay doblez, entonces hay avance, hay revelaciones mayores, hay triunfo a Reujim. Pero si el pueblo tiene doblez y en la propia sala se friccionan contra el proclamador, entonces es mejor tener unos pocos, pero bien alineados, que tener muchos con doblez. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro detalle clave.
Eclesiastés 10:1 nos dice: las moscas muertas hacen heder, apestar el perfume del perfumista. Esto revela un misterio profundo. La mosca muerta es algo pequeño, un insecto, prácticamente insignificante. Pero esa pequeña mosquita hace apestar a todo el perfume del perfumista. ¿Qué revela esto? Es algo simple. La mosca pequeña y muerta representa tu negación consciente en la lectura, y eso para muchos es algo insignificante, porque la mayoría dice: solo dijo Miguel en lugar de Micael, eso es insignificante. Pero Yahweh y Yeshua revelan que lo pequeño puede hacer apestar todo tu corazón, porque Eclesiastés es muy claro. Las moscas muertas hacen apestar el perfume del perfumista. Es decir, una sola negación, hace apestar tu corazón y hace heder tu carácter. Por eso, para hacer apestar el perfume del perfumista, no se necesitan varias moscas muertas, sino que basta una sola mosquita muerta, y con eso el perfume entero del perfumista apesta. Por eso Shaulo dijo: un poco de levadura, una mosquita muerta, leuda a toda la masa. ¿Cuál es la conclusión en Reuj? La derrota en el primer encuentro con Jai revela que una sola mosca muerta, Acán, puede comprometer a todo el ejército y hacerlo perder. Por eso, un Acán escondido que tiene doblez y negación no es tratado con pañuelos, sino más bien los que tienen Reuj de Acán y niegan. Entonces son pasados a filo de espada. Segunda de Corintios 2:15 nos dice: somos grato olor. El perfume representa un carácter irreprensible, un carácter totalmente alineado, con cero negación, y eso es un creyente perfume, olor grato, porque es íntegro internamente y no puede negar la verdad después de haberlo reconocido. Pero si lo niega, entonces ya no es perfume grato, es perfume que apesta. ¿Qué significa esto? Cuando entra doblez en tu corazón, el olor cambia, y por eso los que son confrontados con la vara cambian sus saludos y hacen saludos fríos y distantes, y su olor de ellos va perdiendo aroma por causa de su doblez latente. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar un misterio de guerra clave. Josué 7:5 nos dice: los de Jai mataron a 36 hombres del pueblo y los persiguieron y los derrotaron en la bajada. Aquí Elohim ha dejado un principio de guerra fundamental, porque la frase los derrotaron en la bajada no es detalle casual, es una advertencia seria para todo soldado en la emuná. ¿Qué significa ser derrotado en la bajada? Es algo simple. La bajada simboliza tu doblez interno, tu hipocresía, tu falta de alineación. Es decir, la bajada simboliza una mosca muerta en tu corazón, porque bajar significa perder alineación con la verdad, negar conscientemente, desafiar autoridad en la lectura. Por tanto, la bajada simboliza entrar en estado desalineado y relajado, y en ese punto, un pequeño enemigo insignificante, Jai, te derrota en la bajada. ¿Cuál es la conexión con la cabeza cubierta? Bueno, una cabeza cubierta es alineación total, pero una cabeza descubierta es bajar la guardia, la bajada. ¿Qué revela esto? La derrota no empieza en el campo, empieza en tu cabeza desalineada,
en tu corazón que tiene doblez. Y finalmente, para terminar la enseñanza, Yahweh y Yeshua van a revelar el misterio de cierre. Josué 10:28 nos dice: en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Y luego Josué 10:16 nos dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. La siguiente ciudad en caer a filo de espada es Maceda, y esta ciudad tenía una cueva, y ahí los reyes cananeos querían esconderse y sobrevivir, pero Josué los saca de la cueva y los pasa a filo de espada. ¿Qué revela esto? Es algo simple. La cueva de Maceda simboliza a los rebeldes que tratan de esconderse en su cueva de justificaciones, pero el malaj ejecutor los va a sacar de ahí y los va a derribar sus justificaciones y luego los va a pasar a filo de espada. ¿Qué significa esto? Cuando alguien trata de esconderse en su cueva de justificación para mantener vivo su doblez y dicen: he negado por cansancio, y no reconoce su negación consciente, entonces se han metido en su cueva de Maceda, pero tarde o temprano van a salir de esa cueva. Entonces el filo de la espada los espera afuera. ¿Cuál es la conclusión en Reuj? Maceda significa el doblez quiere sobrevivir, pero inevitablemente será pasado a filo de espada. Y finalmente, para cerrar la enseñanza, Yahweh y Yeshua presentan el código más filoso de toda la enseñanza. La palabra espada en hebreo se dice jereb y tiene un valor de 210, y según Daniel, Micael aparece 21 días después y corta al rebelde de Persia a filo de espada. Es decir, Micael, como espada reluciente de Elohim, viene fusionado al valor numérico de espada 210, y curiosamente hoy estamos en el Shabbat de Bilgá, y este Shabbat corresponde a la semana ministerial número 210, la espada. ¿Simple casualidad? Claro que no. Con esta firma matemática, Yahweh y Yeshua dejan sellado que su malaj Micael es su espada reluciente, que va a ejecutar su venganza a filo de espada. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos más afilados del ejecutor más letal, Micael. Tu espada tan resplandeciente en mi mano será prosperado. Contigo, oh Yahweh, venceré por toda la perpetuidad. Me enviaste como espada de querubín para cumplir tu ira de forma total. Mis sueños ahora por fin se hicieron realidad. Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Con tu arco poderoso, Yahweh, tú me ciñes para poder pelear con el dragón. Con tu fuerza lucharé al dragón.
a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Yahweh me convierte en torbellino del sur, con frecuencia nuclear, un malaj de Radio Sur. Yahweh es mi fuerza y potencia, bomba Little Boy y bomba Fatman. Micael hoy nace como bomba nuclear de Yahweh. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, malaj de helio, malaj solar, ejecutor. Como Yahweh, fuerte en batalla, tú me conviertes en querubín con fuerza de láser. Voy a golpear con fuerza